han sido presentes en otras clases que yo he compartido, sabrá de que desde mi experiencia con el trabajo del desarrollo comunitario, yo considero que siempre los proyectos de desarrollo que se enfocan en proteger, defender, valorar la autonomía de un local, de un espacio, de un bioregión, de un territorio, siempre son los que son mucho más, bueno, mucho más eficaces, mucho más transformadores en su capacidad de crear diferencias en la vida de la gente y mucho menos dañinos. Los proyectos que no tienen este respeto para las localidades, para los territorios, para los espacios propios, tienden a ser, bueno, para mí tienden a tener aspectos de un neocolonialismo, de tratar de traer ideas, experiencias, proyectos desde afuera, imponerlos sobre una localidad y causar bastante daño. Entonces hemos hablado en varias clases sobre aspectos de economía local, de gobernanza local, de diferentes formas de tratar de aumentar, rescatar, valorar, digamos, la autonomía de un espacio propio. Y cuando hablamos de espacio, en este sentido estoy hablando en términos geográficos, ¿verdad? Un pedazo de tierra, un bioregión, una comunidad, un territorio que tienen características muy distintas a lo demás. Uno de los problemas de la era de globalización en que estamos viviendo hoy en día es que tendemos a olvidar de las diferencias contextuales de un lugar a otro y tendemos a pensar en la universalización de las soluciones. Lo que funciona en tal lugar, funciona en otro lugar. El Banco Mundial tiene una receta para salir de la pobreza y esta receta puede ser funcional tanto en un país en África como en un país de América Latina, como un país del Medio Oriente, y se tiende a tratar de universalizar soluciones, ¿verdad? Desde mi perspectiva como profesional de desarrollo y también como una persona que vive en una comunidad arraigada, distinto, uno se da cuenta de que no hay universalidades, ¿verdad? No hay una solución que es apto para cada lugar alrededor del mundo. Tienden a ser muy distintos. Lo que funciona en una parte del mundo puede ser completamente dañino, ¿verdad? En otra parte del mundo. Entonces, hoy quisiera como ahondar un poco el análisis de por qué el enfocarse en la autonomía de un lugar es tan importante. Y como para guiar nuestra reflexión el día de hoy, voy a estar refiriendo a un documento que fue publicado hace un par de meses que se llama el Manifiesto del Localismo. Lo pueden encontrar en internet. De hecho, parece que hay como dos o tres documentos que tienen el mismo título. Lo que estoy refiriendo en esta clase es un documento que fue escrito por un grupo de organizaciones de base, organizaciones que trabajan el tema de los derechos de los pueblos indígenas, la ecología, la defensa del medio ambiente, los derechos de las mujeres, un grupo de organizaciones que han estado muy involucrado en la reunión del COP que está ocurriendo ahorita o está por comenzar. La reunión de COP en Brasil. Por los que no saben, las reuniones de COP ocurren cada año. Son básicamente cuando los diferentes gobiernos del mundo se juntan para tratar de averiguar cómo van a responder a los desafíos del cambio climático. Y como hemos visto, de hecho creo que es el COP número 30. Hemos tenido 30 años de estas reuniones y a pesar de acuerdos, a pesar de tantas reuniones, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, la cantidad de combustibles fósiles que se sustrae de la tierra, se quema, aumenta año tras año. Entonces, desde hace varios años hay organizaciones de base de comunidades indígenas, de grupos ecologistas, que participan en un evento antes digamos, de la reunión de los gobiernos, tratando de proveer algunas ideas distintas, diciendo que, mira, es obvio que los gobiernos del mundo son incapaces de construir soluciones, respuestas reales
a un solo desafío, que es el tema del cambio climático. Y entonces ellos vienen para proponer soluciones alternativas. Y desde este esfuerzo nace el manifiesto del localismo, que me parece muy interesante, porque el cambio climático nosotros lo entendemos como un desafío que todos nos enfrentamos, ¿verdad? Un desafío global que requiere la intervención de todas las partes, desde los gobiernos nacionales, los organismos multinacionales, las comunidades, etcétera. Y las organizaciones de base que se juntaron para crear eso, dijeron que tal vez el problema con nuestro intento de enfrentar el cambio climático es que lo vemos desde esta perspectiva como internacional, globalizador, de que tiene que haber un solo grupo respondiendo. Entonces ellos dicen, más bien se respondieron con este manifiesto por el localismo, diciendo que tal vez el problema es que estamos olvidando las localidades, estamos olvidando los espacios concretos, ¿verdad? Y la idea del manifiesto era tratar de proponer que la mejor forma de responder a cualquier problema, sea algo tan grave como el cambio climático, como algo mucho más localizado, es enfocar en la autonomía de los distintos territorios. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Como resumen de clase, primero voy a dar unas definiciones sobre qué es el localismo. Yo no, este término no me gusta tanto, es lo que ocuparon en inglés, que es localism, pero podemos también hablar de la autonomía de un territorio, que para mí es un lenguaje un poco más latinoamericano, que tiene más sentido, pero vamos a mantener la idea del localismo. Vamos a hablar de algunos aspectos claves del localismo. Quiero dejar en claro que no estamos solamente hablando de fortalecer la economía local. Eso es un aspecto de lo que quiere decir digamos, de enfocar en un localismo, pero solo es una parte, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los diferentes aspectos y de ahí vamos a seguir el trabajo histórico y filosófico de dos pensadores que estaban activos en el siglo XX, Christopher Lasch y Simone Weil, un historiador estadounidense y un filósofo francés, y al final terminar con cuatro principios del localismo que están definidos en el manifiesto que menciono. Entonces, para comenzar, ¿qué es el localismo? Quisiera como sacar algunas definiciones, porque parece de que si uno consulta los diccionarios o las diferentes enciclopedias, no hay una sola definición. Entonces, una definición de localismo es que es la creencia de que los servicios deben controlarse y prestarse o los bienes producirse y comprarse dentro de un área local en beneficio de las personas de esta zona. Lo que me gusta de esta definición es que no se limita la idea del localismo a solamente las producciones de bienes, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en cómo que podemos fortalecer las localidades, los territorios donde vivimos. Pensamos en dejar de comprar cosas de afuera, ¿verdad? Mejor producimos nuestra propia comida, tratamos de apoyar las industrias locales. Si hay un zapatero que hace zapatos tradicionales aquí en la zona, mejor compramos de él en vez de comprar los Nike que son producidos en China y vendidos al otro lado del mundo. Obviamente, el localismo, fortalecer la localidad, tiene mucho que ver con fortalecer la producción y distribución de bienes locales. Pero como dice esa definición, no solamente se debe limitar a los bienes físicos, sino también a los servicios, ¿verdad? Fortalecer la localidad, el espacio propio de una comunidad, de un local, de una geografía, también implica retomar la prestación de servicios desde lo local, desde lo propio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de servicios, estamos hablando de educación, ¿verdad? Por ejemplo, que la educación que reciben nuestros niños y niñas no debe de ser producto de un currículo estándar, que estandarizado, que se crea desde un ministerio en la ciudad, en capital de nuestro país, y que esté impartido por profesores que no tienen nada que ver con nuestra comunidad, con nuestra realidad, sino que debe de ser producto
digamos, de un espacio comunitario, de juntarse y decir, ¿qué es lo que queremos que nuestros niños aprendan? ¿Cómo es que podemos estar involucrados en diseñar y desarrollar un plan de estudios que responde a la realidad de nuestro espacio? Entonces, la idea del localismo va más allá de los productos. Y también debe incluir todos los diferentes servicios que consumimos, servicios de salud, de trabajo social, de educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra definición del localismo es que se centra en la política de transferir el poder de gobierno central o federal a los organismos locales, ¿verdad? La idea de un localismo, de centrar el poder en una localidad, en un territorio, obviamente tiene un aspecto político, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, los que están abogando por una mayor descentralización, quiere decir que tenemos que cementar el poder en los gobiernos más locales, en los consejos de ciudadanos, en la sociedad civil, en las municipalidades, en los niveles más pequeños y locales de gobernanza. En muchas partes del mundo vemos una tendencia al opuesto, a centralizar el poder en el ejecutivo, en la ciudad, en el gobierno central, en el gobierno federal. Aquí en el país donde yo vivo, en El Salvador, hasta hace poco había una ley constitucional que exigía que un 10% del presupuesto anual del gobierno tenía que repartirse entre los 262 municipalidades, entre la forma de gobernanza más localizada que podría existir en un país tan chiquito como El Salvador. Esta ley ha sido derribado y hoy tenemos un montón de instituciones, de ministerios del gobierno central que han reemplazado el trabajo local que antes hacían los gobiernos municipales. Esa tendencia de centralizar el poder de gobernanza es el opuesto de lo que busca el localismo. También el localismo se define por una forma de actuar característica de una localidad, costumbres, prácticas, modales locales. La idea de retornar a lo nuestro no solamente tiene, digamos, aspectos de economía, aspectos políticos de gobernanza, sino que también es una cuestión de cultural, de valorar las expresiones culturales propios de una gente, ¿verdad? De no tratar de solamente ver las últimas películas de Hollywood o de ver los Netflix que todo el mundo ve, sino tratar de realmente rescatar lo que significa ser una persona propio de un lugar. Y la última definición que quiero ver es uno que saqué de un diccionario. Dice que localismo es una perspectiva limitada, un provincialismo. Eso obviamente tiene una característica negativa. Y hoy en día muchas personas cuando escuchan la idea de lo local, tienen una idea como prejuicial, que lo local es personas de mentes cerradas, gente que no están muy bien abiertos a lo cosmopolitano del mundo. Y quisiera como dejar esta definición ahí para tratar de responder a esta crítica que siento yo que tiene algo de validez. Entonces, para seguir, ¿qué es el localismo? Hay una publicación en línea, una revista en línea que se llama La República del Porche. En inglés se produce como Front Porch Republic. Y ellos tienen bueno, han escrito varios libros sobre eso del localismo, de regresar a nuestras localidades. Y ellos tienen una definición que siento que también que es bastante válido. Ellos dicen que ¿por qué debemos reorientar nuestras vidas hacia las comunidades locales, a las economías locales, las tierras agrícolas y los bosques, o sea, los espacios físicos donde vivimos? Porque es allí donde puedes ser ciudadano en lugar de consumidor. Yo siento que es muy interesante esta diferenciación entre o sea, ¿qué es nuestra identidad principal? En la era globalizadora en que vivimos, la gente tiende a entenderse más como consumidores, ¿verdad? Que ciudadanos. Cuando nosotros realmente arraigamos nuestra vida en un espacio concreto, es menos importante lo que compramos y más importante cómo actuamos como ciudadanos responsables de este lugar, ¿verdad? La localidad es donde puedes ver una necesidad
y ayudar a satisfacerla. No es como que vemos la noticia de las guerras al otro lado del mundo y uno se siente completamente incapaz de responder. No, cuando estamos en nuestras localidades, podemos ver la necesidad de un vecino, de una persona con quien compartimos el territorio y tenemos la capacidad de hacer algo, de responder, de montar una respuesta eficaz a este problema, ¿verdad? Donde los familiares pueden reunirse no solo para visitarte, sino para vivir, donde los vecinos de carne y hueso pueden ofrecerse ayuda y compañía mutuamente, donde los funcionarios públicos deben responder por sus actos, donde puedes cultivar alimentos cuando los camiones dejan de circular, donde el sol y el viento ofrecen energía gratuita y donde puedes proteger y restaurar un pedazo de la tierra. Me gusta mucho esta idea sobre cuáles los beneficios, las ventajas, ¿verdad? Humanos de realmente dar nuestra espalda a esta era globalizadora y todos los beneficios y que nos trae, todos los bienes que nos pone enfrente, pero también viene con cosas negativas que tenemos que tener en cuenta. Em, el localismo, como se puede observar en estas diversas definiciones, la idea del localismo tiene repercusiones en nuestros acuerdos y nuestras vidas políticas, económicos y culturales. La modernidad, en esencia, es la antítesis del localismo. ¿No? Todos nosotros hemos nacido en un mundo globalizado, ¿verdad? La globalización de los bienes económicos, la centralización del poder político, la externalización de la responsabilidad local a la gestión institucional y profesional y la alteración de las expresiones culturales auténticas por la globalización de formas homogéneas de deseo, de entretenimiento, etcétera. En nuestras vidas económicos, políticos y también culturales, ¿verdad? El localismo está moribundo. Hemos sido completamente envueltos por este mundo globalizado donde realmente, o sea, es como cautivador, ¿verdad? Poder ver que tenemos todo a nuestras manos, ¿verdad? Que podemos comprar cosas, que podemos ver cosas de alrededor del mundo. La era de globalización es una gran tentación, ¿verdad? Nos trae un montón de cosas que generaciones pasadas ni podrían imaginarse. Entonces, yo siento que es importante mencionar que cuando estamos hablando de localismo, al mismo vez estamos hablando en contra de este impulso globalizador como la fuerza de organización de la sociedad. Algunos aspectos claves del localismo, ya hemos hablado de eso, pero para recalcar, un aspecto clave del localismo es la devolución del poder político. Un principio fundamental del localismo es la transferencia de autoridad y responsabilidad del gobierno central a los organismos y comunidades locales, ¿verdad? A los espacios de gobernanza más pequeños y más locales posibles, ¿verdad? Otro aspecto clave del localismo es el empoderamiento de la comunidad. El localismo busca empoderar a las personas y a las organizaciones locales para que se hagan cargo de los problemas locales, encuentren soluciones y participen activamente en los procesos de toma de decisiones, ¿verdad? La idea es que no solamente es de tratar de devolver el poder político a las municipalidades, a las alcaldías, sino que la comunidad, la sociedad civil, las diferentes expresiones, digamos, de voluntad del pueblo, están empoderados para actuar, ¿verdad? También el localismo tiene un aspecto económico, claro, ¿verdad? El apoyo a la economía local. El localismo fomenta el apoyo a la producción y el consumo local a las empresas locales, a los proveedores locales para mantener los beneficios y la autoridad en la toma de decisiones dentro de la comunidad. Entre más puede circular el dinero, los bienes dentro de una comunidad, mucho más empoderado económicamente va a ser este lugar, más fuerte va a ser su economía local y más protegido de toda la inestabilidad que está como afectando los diferentes que está afectando la economía globalizada en que vivimos. En términos culturales, la promoción de la identidad.
local. El localismo incluye el fomento del sentido de identidad local mediante la celebración de la historia, la cultura, las características únicas de la localidad, lo que puede fortalecer los lazos comunitarios. Y por último, la participación ciudadana. Hace hincapié en la importancia de que los ciudadanos estén bien informados e informadas y que participen en las decisiones locales que afectan sus vidas y sus zonas, ¿verdad? Em, ¿Qué pasó al localismo en términos históricos? Yo siento que es muy importante mencionar que si vamos atrás uno, dos o tres generaciones, el localismo no era un movimiento político porque era el único que existía, ¿verdad? Si antes de este auge de la globalización, todos vivían vidas locales. La economía local era la única que existía. La gobernanza política a nivel local estaba fuerte, estaba involucrado, porque tenía que ser. La gente tenía que resolver sus necesidades, tenían que organizarse políticamente con sus vecinos, ¿verdad? Y solamente en los últimos 50, 60, 70, 80 años, ¿verdad? Hemos visto que el localismo se ha fracturado, ¿verdad? Ha sido reemplazado por una era de globalización. ¿Cómo es que era posible que una forma de vida localizado, que ha sido como lo mayoritario, la única expresión de forma de vida a lo largo del año, cómo es que de repente hemos reemplazado eso con la globalización? Uno, yo siento que como humanidad encontramos una fuente de energía que nos dio un poder increíble. Estamos hablando de la era de los combustibles fósiles, del petróleo, el carbón, el gas natural. Esto creó una sensación de poder que abrió el mundo a una parte mucho mayor de la humanidad. Antes, algunos reyes, algunos faraones tenían este poder, ¿verdad? Pero era un poder reservado por la lealtad, por la realeza, por los líderes, por los élites. Eh, la era de los combustibles fósiles, aunque no repartió en partes igualitarios por equidad, etcétera, pero sí ofreció una enorme cantidad de energía a muchas personas en el mundo, ¿verdad? Por primera vez en la historia, un gran número de personas podían vivir como reyes y reinas, ¿no? Por la primera vez en la historia, personas de toda parte del mundo podrían viajar más lejos que el faraón jamás pudo haber viajado. Podrían consumir cosas que ni siquiera el rey de Francia podría haber imaginado consumir, ¿verdad? El encanto de esta forma de poder como cualquier tipo de cocina, donde uno podría decidir, yo voy a comer cualquier tipo de cocina en una noche terminada. De yo puedo pedir cualquier cosa en Amazon, en Temu, en Alibaba, y de cualquier parte del mundo y recibirlo en mi casa en pocos días. De tener el mundo al alcance de la mano, esa sensación de poder triunfó sobre la estabilidad de la tradición y la repetitividad de la estabilidad, ¿no? Es adictivo decir que yo puedo hacer lo que quiero, puedo tener lo que quiero, comprar lo que quiero, ir donde quiero. Este como poder adquisitivo que nos dio la era de los combustibles fósiles era como el golpe que quitó del trono el localismo, ¿verdad? Junto con los intereses económicos arraigados y estas tendencias evolutivas, la vida locales a menudo se abandonan cuando se puede, ¿verdad? La primera vez que un campesino, digamos, que ha estado meramente involucrado en la vida de su comunidad, en su economía local, una vez que se abre el mundo, las posibilidades, la gente tienden a abandonar estas formas de vida cuando pueden. Pero jamás pensamos en cuáles son las consecuencias negativas, especialmente a largo plazo. Em, en el siglo XX, en Estados Unidos, un historiador por el nombre de Christopher Lasch era uno de los primeros historiadores que comenzó a pensar en cuáles eran los posibles efectos negativos de esta era de globalización, de abandonar nuestras localidades, de abandonar
digamos, nuestro arraigo a los lugares donde vivimos, a los territorios que nos sustentan. Él escribió un libro muy bueno que todavía siento es muy apropiado por el momento en que vivimos, que se llama La cultura del narcisismo. En ese libro, Lash argumentaba que la cultura estadounidense, pero hoy en día siento que podemos decir que la cultura estadounidense se ha globalizado, ¿verdad? Entonces, la cultura globalista de hoy en día se había vuelto cada vez más adicta a la gratificación instantánea, lo que situaba los deseos individuales desligados de las normas culturales basadas en la virtud por encima del florecimiento del bien común. Fundamentalmente atribuía esta decadencia cultural a la idea del progreso, que según explicaba en un libro que escribió después, se basa en la negativa a reconocer los límites de los poderes humanos y en última instancia arranca a las personas de sus contextos familiares y debilita los lazos de parentesco, las tradiciones locales y regionales y el apego a la tierra. Una de las cosas que este era de poder que nos trajo los combustibles fósiles y la siguiente globalización era que el mito del progreso, que yo siempre puedo tener más, ¿verdad? El narcisismo, que yo como individual puedo mejorar a costo de los demás. Y lo que Lash veía es que esta idea del progreso, de querer siempre tener más, de aumentar lo que uno tenga en la vida, eso también venía a romper los lazos familiares, el apego a la tierra, el localismo que trataba de construir virtud en la gente, decir de que no debemos querer tener todo, debemos de querer ser buenas personas, vivir en comunidad, tratar nuestro tierra, nuestro territorio, nuestro vecino como el mismo respeto que queríamos recibir nosotros. Lash decía que el propio capitalismo, gracias a su creciente dependencia del consumismo, promueve una ética del hedonismo y por lo tanto socava los valores tradicionales de la austeridad y la abnegación. En su libro, La cultura del narcisismo, Lash criticaba a la nueva clase meritocrática, esos que decían, si yo puedo, yo merezco, ¿verdad? Si yo estudio, merezco un buen trabajo, merezco un mayor salario, merezco todo el consumo que está disponible para mí y mi clase, ¿verdad? Este como clase meritocrática. Era un grupo que había alcanzado el éxito gracias a la movilidad ascendente, gracias a la educación, la carrera profesional, y que cada vez se definía más por su desarraigo, ¿verdad? Decir, yo no pertenezco a ningún lugar, yo solo pertenezco a mí mismo, a mis deseos, a mi deseo de consumir más, de progresar más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esta idea del cosmopolitismo, que yo no soy, yo no pertenezco a ningún lugar, sino que yo soy ciudadano de la Tierra, del planeta, ¿verdad? Esta idea de que yo ya soy iluminado en el sentido que yo, todos son mis vecinos, pero realmente nadie es mi vecino, ¿verdad? Em, em, este escaso sentido del deber y su menguante patriotismo, y él argumentó que esta nueva clase conservaba muchos de los vicios de la vieja aristocracia sin mantener sus virtudes, careciendo del sentido de obligación recíproca. Lash no era fanático de, digamos, de los reyes y reinas de antes, pero él decía que en el pasado la clase aristocrática, los élites, tenían todo este deseo de querer más, de mostrar su riqueza, de consumir más de lo demás, pero también había como una virtud de querer repartir, de cuidar. El varón feudal tenía el sentido de responsabilidad para sus sujetos. Y lo que Lash decía es que hoy en día todo el mundo quiere ser señores feudales, pero nadie quiere tener ni el más mínimo sentido de responsabilidad sí, hacia los demás. Según el historiador, la globalización ha convertido a las élites en turistas en sus propios países. La desnacionalización de la sociedad tiende a producir una clase que se considera a sí mismo ciudadana del mundo, pero sin aceptar ninguna de las obligaciones que normalmente implica una ciudadanía en una comunidad política, ¿verdad? Es ciudadano del mundo que no es responsable para ningún pedazo del mundo,
no, ningún pedazo de tierra compartido. La retirada de la vida común de un lugar se consideraba el signo más seguro de la movilidad ascendente. Si tú podrías removerse de su territorio, de su localidad, eso era el primer señal de la movilidad ascendente, de que estabas avanzando hacia el sagrado progreso. Sin embargo, también era el primer signo de problemas de salud mental, la epidemia de la soledad que hoy en día está acechando al mundo, la pérdida de un propósito más profundo y los sentimientos de pertenencia. Y cuando hablamos de pertenencia, no hay nadie que habla mejor de esta necesidad del arraigo que Simone Weil. Simone Weil era un filósofo francés activo bueno, durante la Segunda Guerra Mundial. Y el libro más famoso de ella se llamaba Las necesidades de raíces o la necesidad del arraigo. Y ella intentaba diagnosticar las causas del malestar social, cultural y espiritual que estaba afligiendo la civilización del siglo XX. Hace 100 años, Weil ya veía que este deseo de desarraigarse, de volar en búsqueda de siempre mayor progreso, iba a tener grandes problemas para el alma humana. Ella lo veía desde una perspectiva filosófica, ¿verdad? Ella creía que cualquier sociedad sana requiere una red de relaciones sociales en la que nadie debe violar una obligación para cumplir otra. Weil examina lo que ella denomina desarraigo, definido como una condición casi universal resultante de la destrucción de los lazos con el pasado y la disolución de la comunidad. Weil especifica los requisitos que deben cumplirse para que las personas puedan volver a sentirse arraigados, ¿verdad? Em, en un sentido cultural y espiritual, a su entorno, a su trabajo y tanto al pasado como las expectativas del futuro. Los seres humanos tienen raíces en virtud de su participación real, activa y natural en la vida de una comunidad que conserva en forma viva tesoros particulares del pasado y expectativas particulares para el futuro. Y eso es la frase más famosa de su libro, por lo que está más conocido. Ella dice, estar arraigado. Tener raíces es quizás la necesidad más importante, pero menos reconocida del alma humana. En este mundo globalizador, en esta búsqueda del progreso, en esta cultura del narcisismo, nosotros no solo estamos arruinando la tierra, causando un montón de efectos negativos sociales, pero también estamos afectando negativamente la alma humana, lo que nos hace especial, que es la necesidad de sentirse y vivir de una forma arraigada. El regreso al localismo en la era moderna. Yo considero, eso ya es mi perspectiva, que rápidamente nos estamos acercando a los límites de este experimento de la globalización. Recuerda que eso es un experimento nuevo, ¿verdad? Aunque ha definido nuestras vidas, el contexto de las vidas de nuestra generación, es un experimento nuevo. El localismo es lo que siempre ha predominado en el mundo. Pero sin embargo, ya vemos los límites de esta globalización. Vemos rendimientos decrecientes en energía, en minería, etcétera. Estamos consumiendo la tierra. Vemos un profundo aburrimiento con el estilo de vida consumista. Vemos jóvenes que dicen que sus vidas no tienen ningún propósito, ¿verdad? Y hoy en día vemos en gente como Elon Musk los sueños de colonizar a Marte. O sea, la globalización ya no tiene dónde ir. Ya hemos globalizado, ya la hemos colonizado todo y ahora lo único que podemos pensar son sueños locos de irse al espacio, ¿verdad? Se está gestando un retorno a las raíces. Todas esas cosas muestran que hay un deseo, ¿verdad? Para regresar a algo de arraigo. Pero no es un retorno a un pasado idílico, sino un localismo basado en las posibilidades que ha desatado nuestro experimento de la globalización. Cuando hablamos del localismo, no estamos hablando de regresar a algún pasado perfecto, sino entender de que la era de la globalización también, de cierta forma, nos dio muchas más posibilidades de pensar y de construir formas de vivir bien en un territorio, ¿verdad?
tenemos muchas más capacidades de vivir arraigado en una tierra, territorio, de una forma saludable, más incluso de cómo vivían nuestros antepasados. Kwame Apaya es un pensador que él tiene un término que me gusta mucho que se llama, que él lo llama cosmopolitismo arraigado. Cosmopolitismo es esta idea de que estamos abiertos al mundo, abiertos a todo lo que viene, que tenemos un respeto, una tolerancia para las diferentes religiones, expresiones de espiritualidad, etcétera. Y él dice que un cosmopolito arraigado comprende el valor de la comunidad y lo que obtiene de su pertenencia a ella, lo que Bell dice que es la necesidad más importante del alma humana. En consecuencia, amplía su propia comprensión del interés propio para incluir la preservación de la comunidad de la que obtiene estos beneficios. Este es el sentido en que está arraigado. Es cosmopolito al reconocer el mundo como una de las comunidades en las que pertenece y el hacer de la preservación de esa comunidad global una cuestión de interés propio. Es importante destacar, e incluso paradójico, que preservar esa comunidad global requiere responder a los intereses locales particulares, ¿verdad? Esa es la idea. Si vamos a responder, por ejemplo, al cambio climático, la única forma que vamos a hacer eso eficaz es protegiendo nuestra propia tierra, nuestro territorio, ¿verdad? Que la forma de amar el mundo o ser un ciudadano global es a través de ser un buen ciudadano local, ser un buen vecino, ser un buen padre, madre, hijo, etcétera, ¿verdad? Para ir terminando, quisiera mencionar los cuatro principios del localismo que se menciona en el manifiesto del localismo que yo mencioné. Los primeros dos son un poco de repetición y los últimos dos, el principio 3 y el principio 4, regresa a la definición negativo que mencionamos al principio, que el localismo también puede ser visto como una perspectiva limitada, el provincialismo. Y los últimos dos principios que quiero mencionar aquí tratan de responder a esta acusación hacia el localismo. Pero el primer principio es la necesidad de actuar. El localismo significa que si descubrimos un problema en nuestro entorno, lo abordamos de inmediato y a nivel local. No esperamos recibir permiso, ayuda o dinero de los niveles superiores del gobierno y no perdemos el tiempo culpando a otros. Los localistas se centran fundamentalmente en buscar soluciones, ¿verdad? En términos del cambio climático, no estamos esperando por directrices de, digamos, de un acuerdo que se va a llegar los gobiernos en el COP30, sino que buscamos junto con nuestros vecinos cómo sembrar árboles, cómo cuidar nuestra tierra, cómo implementar sistemas de energía renovable, cosas que podemos hacer hoy en día, ¿verdad? El segundo principio es la subsidiariedad política. Eso es una teoría de gobernanza que dice que si un problema político debe resolverse en el nivel más inmediato posible, es decir, en la autoridad más baja, más pequeña o menos centralizada capaz de resolverlo, ¿verdad? Si podemos producir alimentos a nivel local y distribuirlos a nivel local, lo debemos de hacer, ¿verdad? No debemos de consumir comida que viene del otro lado del mundo si es posible hacerlo a nivel local. Los localistas insisten en que el poder debe recaer principalmente en el ámbito local, con menos poder para los estados y aún menos para los países y el mínimo para las instituciones globales. Por poder nos referimos al poder colectivo de recaudar impuestos, regular y administrar proyectos. Los politólogos denominan a esta estructura subsidiariedad. La lógica del localismo sugiere que los gobiernos locales de la mayoría de los países deberían tener poderes significativamente más fuertes en materia de impuestos, regulación y gastos de lo que tienen hoy en día. Estamos hablando de dar dientes a la gobernanza local. No solo decir de que sí, todos pertenecemos a un lugar, sino realmente impartir el poder político en los lugares, en los territorios arraigados.
Solo cuando existe un fuerte consenso de que el poder debe ejercerse a nivel superior, quizás porque las soluciones locales son inviables, injustas e ineficaces, debería trasladarse el poder a un nivel superior. Solamente cuando hay un problema que no podemos resolver a nivel local, debe de existir, digamos, justificación para el ejercicio del poder a niveles más altos, a niveles nacionales, internacionales, etcétera. Y como decía, el principio 3 habla de colaboración. El localismo no significa necesariamente actuar en solitario, ¿verdad? No es construir muros alrededor de nuestra comunidad, nuestra bioregión y no interactuar nunca con las personas de afuera. No, el localismo también puede significar buscar socios para satisfacer las necesidades locales. A veces se trata de niveles superiores del gobierno, la región, el estado, pero cada vez más son otras comunidades de todo el mundo que se enfrentan a retos similares. Los localistas responsables buscan soluciones y conocimientos en todas partes. Un buen ejemplo de eso es, yo cuando vivía en una comunidad indígena en Guatemala, había muchas comunidades que no tenían acceso a la energía eléctrica. En vez de irse al gobierno central de Guatemala y exigir que traían las líneas o los cables eléctricos aquí a la zona, ellos lo que hacían es organizarse y mandaron un grupo de líderes de su comunidad a una comunidad rural de la India, una comunidad que tenía experiencia con los mini hidroeléctricas, o sea, no un gran proyecto hidroeléctrica, sino como uno a escala pequeña que generaba energía eléctrica para la comunidad. Y la idea era que esta comunidad en Guatemala tenía una abundancia de ríos, pero no sabían cómo aprovecharlo. La gente se fueron, aprendieron de las comunidades indígenas de la India y trajeron esta tecnología, esta experiencia para traer energía eléctrica a sus comunidades. La conectividad de la era de Internet hace que esta posibilidad sea mucho más atractivo y de mayor alcance hoy en día. Uno de los beneficios de la globalización es que podemos aprender de otras partes del mundo. Y eso no significa, digamos, el acceso a la información globalizada no debe significar que debemos de menospreciar lo nuestro, sino que debemos de aumentar nuestra capacidad de acceso a conocimientos para arraigar nuestras vidas aún más en el espacio donde estamos. Y por último, tolerancia, ¿verdad? Eso es como entender de que muchas veces el localismo en el pasado sí ha formado prejuicios. La idea de que somos nosotros aquí y los demás son de afuera, son diferentes, son peligrosos, son equivocados, son pecadores. Eso es una parte oscuro, ¿verdad? Digamos, de este como de fomentar una identidad localista, ¿verdad? El fascismo de decir de que nosotros somos los mejores y todo lo demás son malos, ¿verdad? Entonces, del manifiesto del localismo menciona que el localismo significa vivir y dejar vivir. Los localistas aprecian cada comunidad sea diferente, con valores, ideas y tradiciones distintos. Cuando se les empodera adecuadamente, cada comunidad tomará decisiones diferentes y entendemos eso y aceptemos eso. En un mundo en el que se permite a tu comunidad acercarse a sus ideales, otras comunidades pueden optar por alejarse. Un mundo localista es aquel en que aprendemos a tolerar las decisiones tomadas por otras comunidades que despreciamos, siempre y cuando respeten los derechos humanos básicos, ¿verdad? Es como luchar contra la tendencia a caer en el provincialismo mediante el ideal del cosmopolitismo arraigado. Por último, ¿cómo podemos evitar que un nuevo localismo caiga en el provincialismo, en las mentes cerradas, ¿verdad? Y por él quisiera terminar con una frase de Wendell Berry. Él decía que los principios de vecindad, de ser un buen vecino y de subsistencia, serán menospreciados por los globalistas como proteccionismo. Y eso es exactamente lo que son. Se trata de proteccionismo justo y sensato porque protege a los productores locales y es la mejor garantía de un suministro adecuado para los consumidores locales. La idea de que primero deben satisfacerse las necesidades locales y solo exportarse los excedentes no implica ningún prejuicio contra la caridad hacia las personas de otros lugares. El principio de ser un buen vecino
en casa siempre implica el principio de caridad en el extranjero. Y el principio de subsistencia es, de hecho, la mejor garantía de que los excedentes que se pueden donar o comercializar, este tipo de protección no es aislacionismo, ¿verdad? La idea de que cuando nosotros intentamos ser los mejores ciudadanos locales que podemos hacer, eso no implica que nosotros vamos a tratar de aislarnos, sino nuestra ética de ser un buen vecino es parte de ser